El materialismo predomina en esta época y está casi olvidado el espiritualismo. Se impone lo material, pero hace poco más de un siglo la realidad era algo diferente. La teósofa Elena Blavatsky, en la introducción de su obra Isis sin velo, se refiere a la titánica lucha, hoy más empeñada que nunca, entre el materialismo y las aspiraciones espirituales de la humanidad. Dice que el materialismo de hoy, niño enfermizo y deforme, ha nacido del brutal ayer, y si no le atajamos los pasos, podría erigirse en nuestro dueño. Esto fue escrito en 1877 y hoy se puede confirmar que ocurrió lo que se temía. El materialismo venció y ya es dueño y se ha apoderado de los corazones. También afirma, el vulgo ha sido siempre el mismo en todas las edades, pero el materialismo ofuscó siempre las verdades espirituales. También Erasmo de Rotterdam afirmó claramente que el vulgo da un gran valor a las cosas materiales y muy pequeño a las cosas espirituales. Es cierto que la gran mayoría siempre ha sido materialista, pero hoy lo es más que nunca. Esto lo explica Srila Prabhupada cuando señala: es muy difícil para una persona que está demasiado afectada por lo material comprender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Generalmente las personas que están apegadas al concepto corporal de la vida están tan absortas en el materialismo que es casi imposible que comprendan que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero. En la medida en que uno está más apegado a lo material, no solo no le importa, sino que le resulta incomprensible lo espiritual. Dijo un pensador indio: cuanto más sumida está nuestra alma en la materia, más grosero es nuestro concepto del espíritu. También en el capítulo 1 la escritora afirma: desde la caída del género humano, la materia es un espeso muro interpuesto entre el mundo terrestre y el mundo espiritual. Esto sucede por limitarse a los hechos, a lo que se puede ver, tocar y oír, o sea, a las apariencias, olvidando lo que hay dentro, lo espiritual. Así dice: la exagerada subordinación a los hechos físicos ocasiona la pujanza del materialismo y la decadencia del espiritualismo. Homero sentenció que el necio solo conoce los hechos, de manera que hay que comprender que la materia depende del espíritu que le da vida, así como el cuerpo depende del alma. Señala: la materia, purgación grosera del espíritu que la vivifica, es de por sí masa inerte, cuyo movimiento demanda un manipulador inteligente de esa batería galvánica llamada vida. Esa inteligencia proviene del espíritu y no de la materia. En realidad los dos son necesarios para la vida. Dice que la materia está vivificada por el espíritu y ambos elementos desenvuelven del caos cuanto ha de existir. Sin embargo, se sabe que este no es el parecer de la mayoría, empezando por los científicos que únicamente consideran la materia. Afirma: los científicos niegan la misteriosa fuerza espiritual que escapa a las leyes físicas y pretenden aplicar a los seres vivos las mismas que rigen la materia muerta. También Prabhupada se refirió a esta cuestión diciendo que el cuerpo material sin la conciencia que proviene del alma es un cuerpo muerto. La ciencia actual es ciencia materialista. La ciencia antigua, en cambio, consideraba lo físico pero también lo espiritual, dice Blavatsky. La ciencia moderna solo estudia la evolución física y nada sabe de la espiritual. Los sabios de la antigüedad se elevaban hasta el incognoscible. La ciencia de hoy solo toma en cuenta lo que pueden percibir los sentidos del cuerpo físico, material. Por ello, la erudita afirmó que los experimentadores físicos, fisiólogos y químicos divinizan la materia. Y así también la educación, que depende mucho de la ciencia, es materialista, dijo Srila Prabhupada. En la educación moderna no hay conocimiento acerca del espíritu, únicamente se atiende a los elementos materiales y a las necesidades corporales. El materialismo predomina en todas las esferas. Además, por otra parte, se niega la existencia de Dios y el alma, que son concepciones espirituales fundamentales. Dijo Descartes: los que están convencidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y el alma, jamás elevan su espíritu por encima de las cosas sensibles y están tan acostumbrados a no pensar ninguna cosa si no es imaginándola. Es evidente que quien no crea en el alma o en aquello que sus sentidos físicos no pueden captar, es materialista o tiende a ello, afirmó la teósofa. Las escuelas materialistas son incapaces de explicar los fenómenos ocultos, porque niegan a Dios, en quien reside la voluntad. Los materialistas creen que por experimentar físicamente con la naturaleza, con ello basta para comprenderla, como si no existiera más que lo que dan los sentidos físicos. Excluyen totalmente el espíritu. No se puede medir con medios corporales lo que no tiene cuerpo. Agustín dijo: miden el entendimiento divino del todo inmutable con el suyo que es humano, inestable y limitado.
que midiendo y comparándose ellos mismos a sí mismos, no se entienden y conocen a sí mismos. También es célebre lo que el gran Xenófanes dijo, que los engreídos mortales imaginan que los dioses tienen voz y cuerpo y sensaciones humanas, como ellos. En todo caso, uno tendría que carecer de cuerpo, o tener un cuerpo tan sutil y delicado que permita al alma ser libre, dice Blavatsky. Cuanto más débil esté el cuerpo físico, más vívida será la memoria anímica y de mayor libertad gozará el espíritu. El cuerpo es la cárcel del alma. El materialismo consiste en amar esa cárcel y la ciencia material en estudiar esas rejas para vivir lo más cómodo posible en ella, sin considerar en nada el espíritu. De modo que creer que todo es materia es una posición extrema muy peligrosa. Puede ser un fanatismo tan radical o más que la propia religión. Y es que los científicos afirman sentenciosamente que nada hay más allá de la materia. Al menos con sus hechos lo demuestran. Son contrarios a lo que creían los más sabios intelectuales antiguos. Todos creían en el alma, el espíritu, y lo consideraban importante para la ciencia. En fin, en todo caso, ambos deben considerarse, materia y espíritu, porque es claro que cada uno por sí mismo tendría dificultades para explicar o resolverlo todo. Para Kant, en cambio, los dos eran insuficientes, dijo. Es imposible determinar cuál es el modo de mi existencia. Así pues, si el materialismo no es idóneo para explicar mi existencia, el espiritualismo es también insuficiente en este mismo respecto. Lo cierto es que ambos se rechazan mutuamente. Los inclinados a una vida materialista aborrecen las cuestiones espirituales, y viceversa. Dijo Prabhupada que cuando uno se adapta al modo de vida espiritual, en forma natural no querrá mezclarse con hombres materialistas. Schopenhauer había dicho: para el que es espiritualmente superior, la mayoría de los placeres generalmente ansiados por todos le resultan superfluos y hasta molestos y pesados.